Muchos colombianos sueñan con comprar una casa y convertirla en un legado familiar. Aquí vivimos siempre prácticamente todo el tiempo. Pero el proyecto de mamá era, ella quería tener que cada hijo tuviera un apartamento. Pero aseguran que una construcción vecina acabó con sus viviendas. Pasado el tiempo fue cuando nos vimos con la sorpresa de que colocaron la valla para construir. Ya se fue agrandando, entonces fue cuando ya empezaron los ruidos, que se sentía que caían como piedritas. No tengo cómo, porque pues no tenemos un techo. Daños y destrucciones que van en aumento. Bastante recurrente. Familias que jamás imaginaron que sus viviendas quedarían en ruina y sin poder habitarlas. Uno nunca espera eso. Y llevan años esperando respuestas. ¿Será que falta que la casa se caiga? ¿Quién debe responderle a estas familias que han perdido su vivienda? El constructor, obviamente. Buenas noches. Es una realidad que afecta cada vez a más residentes. Al lado de donde usted vive, comienzan a construir. Su vivienda pronto experimenta daños estructurales. Usted no sabe dónde acudir cuando no logra entenderse con el constructor, quien en muchas ocasiones no le responde por los arreglos o la reconstrucción de su casa. En poco tiempo, su vivienda puede colapsar y poner en riesgo su propia vida. Una pesadilla, ¿verdad? Pues Manuel, algunos colombianos ya han perdido sus viviendas por completo y quedaron en la ruina, esperando una respuesta por parte de quien, según ellos, hicieron el daño. A continuación, Jessica Mayora les contará la historia de familias colombianas que están prácticamente en la calle, porque aseguran que una construcción vecina acabó con sus viviendas. Es triste porque este es el fruto del trabajo de mis padres. Y ver que ninguna entidad se hace responsable, entonces es frustrante. Yolanda Barrera perdió su casa de la forma más insólita. También José Forero y sus 4 hijos están tristes por la misma razón. No es justo que uno haga muchos esfuerzos en la vida para sacar a los jóvenes adelante, para que de un momento a otro esto se pueda caer. Y hace más de 8 años, a una pareja en Cartagena, por la misma causa, les arrebataron lo que tanto soñaron. Dolor. No gusto. Actuar legalmente para que otras personas acaben de manera ilegal el sueño de uno. Mientras tanto, al norte de Bogotá, otra familia sufre por lo mismo. Después de tanto tiempo de inversión, de cariño, que fue una casa diseñada con amor, que fue una casa diseñada para mi mamá. Yolanda, José, Marta y Jason son apenas 4 familias de los muchos colombianos que aseguran que una construcción vecina, mal ejecutada, les destruyó sus viviendas. Yolanda Barrera ve con tristeza las condiciones de su vivienda. Aquí era el baño. Inicialmente las afectaciones eran en los bordes de las paredes y en esta parte. Aquí era la cocina. En las primeras adecuaciones que hicieron, este era el muro que ellos debían de haber construido nuevamente. Y esta pared, que es la que colinda con la vivienda, con el edificio, tenían que tumbarlo para volver a levantar. Según Yolanda,
Ella y su familia lo comenzaron a vivir desde el 2014, cuando llegó la nueva constructora ES Ingeniería SAS con la intención de hacer un edificio. Llevaba poco tiempo cuando comenzó a construir, comenzaron a verse fisuras en varias partes de la casa, especialmente en el baño y cocina. Fueron donde inicialmente se presentaron. Y a medida que iban construyendo, pues las afectaciones se iban profundizando. Yolanda pudo establecer que Nubiestela Roberto y Enrique Cuadros eran los encargados de la constructora ES Ingeniería SAS y les manifestó que su proyecto le estaba causando daños en su casa. Igual al comienzo ellos decían que ellos respondían, pero nunca se tomaron la molestia de venir a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Pasaban los días y Yolanda veía que un sueño familiar se venía abajo. Estamos preocupados porque nosotros no tenemos seguridad, no podemos ni pasar porque en cualquier momento nos cae una piedra, un escombro. José Barrera, su hermano. Parte de la cocina, porque había una cocina integral, ya solamente queda un caparazón. Prácticamente esto ya quedó como una zona de peligro. Con el transcurso de las semanas, mientras la construcción del edificio avanzaba, también la angustia aumentaba para esta familia. Se convirtió en un caos, edificios por un lado. Los cimientos de la casa estaban cada vez más deteriorados y sus integrantes también. Psicológicamente es un daño, y más a la edad en que ellos están. Los hermanos Barrera, debido al peligro en el que se encontraba la casa, prefirieron llevar a sus padres fuera de la ciudad. ¿Cómo voy a traer a mi mamá, que ella tiene 83 años, a vivirla acá? Yolanda, al no tener respuesta por parte de Nubiestela Roberto y Enrique Cuadros, presentó una querella ante la alcaldía de Engativá. Citaron a las partes a una primera conciliación. Ellos no asistieron a esa conciliación. El proceder de la alcaldía, según ellos me manifestaban, era que tenían que hacer una segunda citación. Un mes después, se citó a una segunda conciliación, pero los señalados por Yolanda no asistieron para lograr un primer acuerdo y así solucionar los daños. En vista de la situación, la alcaldía envió a sus inspectores oculares para evaluar los daños en la casa y llegaron a esta conclusión. Realmente la situación crítica era... Antonio Gutiérrez, ingeniero civil y auxiliar de la justicia que atendió el caso. Confirmamos que la licencia de construcción se había aprobado para 4 pisos. Sin embargo, en la inspección ocular que yo hice junto con todos los empleados de la alcaldía, se constató que construyeron 5 pisos más una terraza, que la cimentación, las zapatas y el peso mismo de esas cargas pues iban a afectar necesariamente a las casas vecinas que tienen una antigüedad de 50 años. La solución única que yo la propuse y está respaldada por el IDEGER, y ellos dijeron que era indispensable tenerlo desocupado y demolerlo. La frustración y el caos se apoderaron de la familia Barrera. Por un lado, no tenían una respuesta por parte de la constructora ES Ingeniería SAS, que según Yolanda ocasionaron los daños en su casa. Y por si fuera poco, después de la inspección de la alcaldía les informan que la solución a su problema es la demolición de su inmueble. Era un infierno para ellos. La verdad, da tristeza porque en ver que yo me sentí sola. Casi 7 meses después, ante el inminente riesgo de vivir en la vivienda, Yolanda y su familia deciden desalojar su casa. Y a raíz del estudio presentado por los ingenieros donde sugieren la demolición del inmueble, desde la inspección de la policía de la alcaldía local de Engativá, se ordenó a la constructora ES Ingeniería SAS que debían hacer unas adecuaciones en la casa de Yolanda. Estas adecuaciones no sirvieron absolutamente para nada, porque como al mes de que hicieron las supuestas adecuaciones, se comenzaron a presentar nuevamente las mismas fisuras.
Durante los siguientes meses, la familia Barrera no pudo regresar a su casa y tuvieron que vivir en otros lugares. Frustrante porque es la casa que con esfuerzo la consiguió mi padre, con su trabajo, que fue el esfuerzo de varios años. Verla en estas condiciones y decir de un momento a otro, no, la tienen que tumbar. Y por obligación. Para ese momento, los hermanos Barrera continuaban buscando la manera de comunicarse con los constructores, pero... El celular al que está llamando se encuentra apagado. Y el señor encargado de la obra, don Enrique Cuadros, que tampoco, que él vive ahí en el apartamento y le da lo mismo, no le interesa, que se está cayendo la casa, no da la cara, no da soluciones. Al parecer, no solamente la vivienda de Yolanda Barrera fue afectada por la construcción de esta edificación. Otra familia asegura rezar todas las noches para que el techo de su vivienda no se venga abajo. Esto es una situación que ha sido muy difícil de llevar, no solo por el tema del riesgo que tenemos, a veces pasa el carro de la basura, son carros pesados y la casa se estremece. José Forero, un empírico trabajador del aluminio para el sector de la construcción, hace unos años regresó junto a su esposa y sus 4 hijos a su vivienda de infancia y donde últimamente funcionaba un colegio. Esta vivienda queda al otro lado del mismo edificio que habría ocasionado estragos en la casa de Yolanda Barrera. Nos encontramos en el primer piso y este es el tipo de fisuras que hay. Este es el segundo piso. Aquí tenemos unas primeras fisuras y allá al fondo podemos ver parte de las fisuras, digamos, más complicadas con la de atrás. Este es mi cuarto y aquí pueden observar fisuras de este tamaño. Tenemos dificultad hasta para cerrar la ventana. Aquí toca eso. Y para abrirla es igual, toca con golpes. Aquí tenemos este tipo de fisuras. En la casa de la familia Forero funcionaba un colegio que les canceló el contrato debido a las grietas que se estaban presentando. Para José fue dura la decisión de volver a la casa y darse cuenta de la gravedad del daño estructural que al parecer estaba causando esta construcción. Ni siquiera mis hermanos se pueden arrimar acá, lo que es el segundo piso. Todo se desocupó porque no podemos colocarle peso para que no vaya a suceder algo imprevisto. Y algo que sí me duele mucho fue el hecho de que mi padre nunca pudo disfrutar de esto. José y su esposa aseguran que viven en una constante incertidumbre, pues por su trabajo y sacar adelante a sus hijos, les toca dejarlos solos en una casa que para ellos en cualquier momento puede colapsar. Su hija mayor, Ana María. Pues miedo de no amanecer viva al día siguiente. En las noches, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando estás acostada con tu hermano en la cama? Cuando pasan camiones grandes se siente como tiemblan las camas. En un principio era sutil el movimiento, pero últimamente es un poquito más brusco. ¿Como un temblor? Sí. A los días de volver a su casa, José Forero buscó a los dueños de la constructora, Enrique Cuadros y Nubia Estela Roberto. Ellos mantenían su tónica de que sí, yo le hago los rezanitos, yo le hago esto y lo otro, pero en vista de la gravedad, digamos, cuando comenzó el declive, le exigimos a él un arreglo más estructural y ahí fue cuando el señor dijo que no,
Al no recibir respuesta por parte de sus vecinos Nubiestela Roberto y Enrique Cuadros, dueños de la empresa S Ingeniería SAS, las familias se unieron y presentaron una denuncia penal en su contra. La denuncia penal fue presentada por 4 delitos específicamente. Olga Lucía Ospino, abogada de estas familias. Los cuales son la sustracción fraudulenta, el daño en bien ajeno, el prevaricato por omisión y favorecimiento. Ahí no solamente están los delitos que le atañen a la parte demandada, ¿sí?, sino también unos delitos que cometió la inspectora al momento de ejercer sus funciones en función del cargo. La batalla apenas comenzaba para estas dos familias. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una constructora que hace un daño estructural en una vivienda? ¿Quién debe vigilar a los constructores durante la construcción de una obra? A partir de este momento, opinen en el hashtag #grietas. Ya regresamos. Ellos señalan que pues ellos están pidiendo específicamente lo que valoraba su casa. Eso no, es que ese es el problema. Resulta que ustedes quieren el amarillismo y se van solamente con una versión. En los últimos 20 años se han incrementado las construcciones en el país. Miles de licencias son otorgadas cada año. Pero así como hay constructoras responsables que cumplen con los daños causados en las residencias vecinas debido a esas construcciones, hay otras que no lo estarían haciendo. Yolanda Barrera y José Forero saben esto muy bien. En 2014 dieron aviso a las autoridades que había una construcción al lado de sus viviendas, al parecer sin licencia. Un año después le otorgaron la licencia a la constructora para esta obra y lo que pasó después, según esta familia, fue una pesadilla. Así continúa la historia de Jessica Mayora. La construcción en Ciudad Bonita avanzaba y las grietas en las casas de al lado se agrandaban. Es algo preocupante que las placas están rajadas y por ahí filtra el agua. Entonces aquí nos toca, cuando es temporada de invierno, colocar los baldes para evitar los regueros, ¿no? María Tapiero, esposa de José Forero. Pasan volquetas o a veces el mismo carro de la basura pasa y la casa tiembla. Pasaban los días. Yolanda Barrera y su familia abandonaron su casa y los daños en el inmueble de José Forero, al parecer, se multiplicaban. Los afectados señalaron que esta constructora había edificado más pisos de los permitidos, siendo una de las causas principales del agrietamiento y el hundimiento de estas casas, según ellos. Reportaron esta situación ante la alcaldía de Engativá, ente que abrió un nuevo expediente, pero según José Forero y Yolanda Barrera no ha pasado nada. En Colombia cada vez son más las quejas de vecinos iracundos con inmuebles afectados por una construcción aledaña. Bastante recurrente. Salomón Blanco, presidente de la Asociación Colombiana de Peritos. Día a día el número de asentamientos por construcciones aledañas está aumentando, alrededor de 45. Empezamos en el 2015, fuimos subiendo exponencialmente. En el último año se llegaron casi a 600 casos. En 2016, el Estado colombiano estableció que en todas las ciudades del país, las alcaldías, a través de sus inspecciones de policía, deben realizar la inspección y vigilancia de todas las construcciones. Pero según las mismas autoridades, esto no se está cumpliendo por el aumento de la cantidad de quejas que han recibido en los últimos años. Mariano Pinilla, curador 5 de Bogotá. Como no existe control técnico y la pelea entre los vecinos, eso es muy complicado. Sobre todo que el vecino no sabe a quién acudir. Pero al parecer hay un problema aún más grave. Freddy González Dueñas, superintendente delegado de Inspección y Vigilancia de los Curadores Urbanos.
El número de personas, digamos, que concreta una alcaldía, pues no es suficiente, sobre todo en ciudades donde el proceso de expansión y de construcciones es bastante acelerado. Al parecer, muchos colombianos viven esta situación de ver sus inmuebles afectados por construcciones vecinas. Hay casos en el que el constructor asume la responsabilidad, pero no llega a un acuerdo para la reconstrucción de ese inmueble afectado. Marta Pachón García y su madre de 86 años viven esta situación, con el sufrimiento de que su vivienda ya fue demolida. Usted tiene una casa muy buena, vive muy bien, tranquilo y eso, y de pronto queda sin nada hacia la calle. Entonces no. María Consuelo García cuenta que su casa fue diseñada y construida por su esposo, quien era un conocido arquitecto en la ciudad de Bogotá. Ahí vivieron con sus 4 hijos. Esa se construyó ya hace como 30 años más o menos. Mi esposo era muy dado a hacer las cosas muy bien hechas. Acabamos de cambiar. Y que además contaba con todos los estudios necesarios para confirmar que era una construcción bien hecha. Marta Lucía, su hija. Tiene la licencia de construcción de 1981, tiene las medidas de sismoresistencia de esa época. Mi papá me explicaba que acá esto era como un terreno más o menos acuoso. La construcción al lado de la casa la iniciaron en el 2019, en marzo. Empezaron a excavar y a excavar y a excavar y a excavar. Mejor dicho, sacaron la tierra a lo que les provocó. Mi hija era la que no podía dormir porque se asustaba, que sentía como caer piedritas. Se trataba de la construcción de unos apartamentos, proyecto de la constructora Creavitat SAS, cuyo representante legal es Jorge Arturo Rincón, en el barrio Estrella del Norte de Bogotá. Marta decide colocar una queja a los constructores, pero según ella, estos no hicieron nada. Ella cuenta que en el mes de agosto comenzaron a aparecer grietas y daños más graves en su vivienda. Anoche no pudimos cerrar la puerta con llave y ahorita me está abriendo. Estoy tratando de abrir la chapa y no me abre. Ya se empezaron a presentar como fisuras, luego ya se presentó una grieta en el cuarto del puro fondo de la casa, y como en el cuarto del servicio, y entonces pues llamamos al representante legal que dice ser el arquitecto de este proyecto. Pero la preocupación y el daño en su casa cada vez era peor. Las grietas que se iban agrandando, después se agrandó, se hizo una grieta en el piso, que el piso era de mármol. Y el 7 de agosto de 2019... se empezó como a hundir la casa. Entonces, tanto así que ellos llevaron a la casa unos topógrafos que le hicieron unas lineecitas, dijeron que eso no había problema. Al día siguiente, el 8 de agosto, cuando de pronto oí una explosión, pues yo bajé corriendo a ver qué había pasado y resulta que la sala que tiene ventana esquinera, o tenía, se explotó. Marta volvió a llamar a los constructores. Después de esa conversación, Jorge Arturo Rincón, representante legal de Creavitat SAS, constructora del edificio Ferreiros, aceptó enviar a estas 2 mujeres a un hotel cercano para que pasaran la noche. Esto yo creo que fue lo que sonaba que caía ayer. Lo que no imaginaron es que este sería el último video que grabaría en su casa. Marta Pachón y su madre María Consuelo salieron de su casa con la esperanza de volver al día siguiente, pero... El 9 estábamos acá, cuando ¡prum! Sonó así y la casa se fue así como de lado. Aquí, justo aquí enfrente, estábamos de pie, estaba mi hijo, estaba el representante legal Jorge Arturo Rincón. Entonces eso fue un susto terrible. Según Marta, Jorge Arturo Rincón, representante de Creavitat SAS, le hacía un ofrecimiento de construir su casa entre 3 y 6 meses y cumplir con el arriendo de un apartamento. Pero Marta solo pensaba en una cosa:
¿Qué sintieron ustedes en ese momento? No, pues que siente uno como que se le cae a uno el piso completamente. O sea, me estaban asegurando. O sea, yo realmente confiaba en el profesionalismo y confiaba en que ellos realmente sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, el 12 de agosto de 2019, Marta Pachón decide ir hasta la inspección de policías de Usaquén, donde presentó una solicitud de amenaza de ruina y una querella. El 24 de septiembre iniciaron las inspecciones por parte de IDIGER. En el momento en que los ciudadanos... Jorge Andrés Fierro, subdirector para el manejo de desastres. En esas intervenciones se determinó que las viviendas tenían una afectación en su patología estructural de condiciones entre severas y moderadas. El 15 de octubre de 2019, la Inspección de Policías de Usaquén citó a una audiencia pública y ordenó... Acorde a las recomendaciones del IDIGER, había que demoler de inmediato. Al día siguiente, Marta entregó las llaves de su casa a la constructora y en febrero de 2020, Creavitat SAS cumplió con la demolición. Y a esta edad, uno sentirse en la calle, pues eso es muy duro. Él antes de salir me recomendó muchísimo que no dejara desamparada a mi mamá. Después de que Creavitat SAS cumpliera con la demolición de la casa de la familia Pachón, el 24 de julio de 2020 la Inspección de Policía realizó otra audiencia, donde ordenó a Creavitat SAS la reconstrucción tal cual como estaba la casa antes de sufrir los daños. ¿Qué siento yo? Me siento ultrajada, me siento abandonada, me siento desamparada. No es justo, no es posible. ¿Cómo es posible que le hagan a uno eso? Para la reconstrucción, la constructora Creavitat SAS inició conversaciones con Marta Pachón y su familia, quienes han exigido que la reconstrucción cumpla con la calidad de lo que era su casa. Por esa situación, Marta Pachón y su familia decidieron tomar otras acciones. Henry Cuitián, su abogado. La demanda civil está dirigida contra la empresa que se denomina Acción Sociedad Fiduciaria, en su carácter de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se denomina Edificio Ferreiros. Forma parte de este fideicomiso la constructora Creavitat y el perito hizo un avalúo de esas mejoras, por decirlo así, de la construcción como tal, no del lote, sino de la construcción como tal. Hizo, con base en esas cantidades de dinero, se empezó a hablar con la constructora y pues siempre esgrimió que se le antojaba mucho dinero, pero nunca hizo una propuesta. Hoy, Marta Pachón y su mamá de 86 años no tienen casa. En el apartamento donde viven actualmente, al parecer, les cancelarán el arriendo y no han logrado un acuerdo con la constructora Creavitat SAS para la reconstrucción de su vivienda. Séptimo Día llamó varias veces al representante legal de la constructora para saber su versión sobre los señalamientos en su contra. Jorge Arturo Rincón es el representante legal de Creavitat SAS. Buenos días, ¿cómo está? Jorge Arturo Rincón, representante legal de Creavitat. ¿Cómo está? Jessica Mayora de Séptimo Día. La familia Pachón García asegura que ustedes son los responsables del colapso de la vivienda. Permítame un momento. ¿Ustedes fueron los responsables de la casa colapsada? Claro, eso está eso se tiene que estar, se está estudiando precisamente en el proceso civil. ¿Por qué no se ha hecho la reconstrucción de la Porque vivienda? ellas no han querido. Se lo explico a ver y en cámara. Ellos indican que ustedes no han aceptado la conciliación. No, ponle 4. Porque no nos deja, porque ellas nos están pidiendo 800 millones por una casa que vale 350 máximo. Yo tengo avalúos en donde dice que esa casa vale 300 millones de pesos. Tengo 3 avalúos. Según el avalúo realizado por un especialista contratado por la familia Pachón García, consideró que el valor de la casa es de 728 millones de pesos. Y ahora está en manos de un juzgado determinar quién tiene la razón. Y les estamos cubriendo su arriendo, su lucro cesante
y su bodegaje. ¿Y por qué le pasaron esta carta? Porque el señor dueño de ese apartamento es un tercero, él no tiene nada que ver con este problema y necesita su apartamento. Y además señalan que ustedes ya no van a seguir pagando. No podemos seguir a lo largo plazo, porque ¿qué hacemos entonces si ellas no quieren? ¿Por qué nosotros tenemos que seguirles pagando si ellas son las que no quieren? Dígame. Dígame, señorita, Ellas no han si yo dicho le que digo a no usted, quieren. si yo le Ellas rompo no, su pero reloj... Ellas no han dicho que no quieren, ellas han dicho que están proponiendo lo que consideran que vale su vivienda. En esta carta, Creavitat SAS informa que se ven imposibilitados de pagar los cánones y que no pueden asumir los rubros de manera indefinida. Hasta la emisión de este programa, la familia Pachón García continúa viviendo en el apartamento arrendado por Creavitat SAS y en cuanto a la reconstrucción de su casa, están a la espera de la decisión de un juez. Que no haya respuesta por parte del constructor o de las autoridades y que las viviendas no puedan ser habitables nunca más es un escenario que muchos residentes temen. Ya regresamos. Buenas, señor. Estamos buscando al doctor Joaquín Piñeros Castillo, representante legal de la clínica. ¿De quién? Séptimo día de Caracol Televisión. El irrespeto de las normas urbanísticas por parte de algunas constructoras, como el no respetar la licencia de construcción y el aislamiento o separación entre inmuebles, según los expertos, son algunas de las razones por las cuales se generan los daños estructurales en las viviendas de los colombianos. Ahora conozca cómo una pareja en Cartagena lleva luchando 9 años. 9 años para recuperar la vivienda de sus sueños, después de que, según ellos, fue destruida por la construcción de una clínica. Por otro lado, les contaremos el desenlace del caso de Yolanda Barrera y José Forero. Así termina la investigación de Jessica Mayora. Créame que fue algo muy duro, porque destruir una proyección, un sueño, unos ideales familiares para poder concretarlo. Realmente me da mucho dolor ver la casa en este estado. La impotencia y el dolor que siento. En 2006, Jason y su esposa Yasmín compraron su casa soñada en el barrio Pie de la Popa, en Cartagena. Una casa como la soñé. Me acuerdo que echábamos chistes porque decíamos, bueno, ahorita lo que vamos a comer será puro yeso y piso. Nuestro anhelo era poder brindarle un techo, un patrimonio familiar a nuestros hijos. Durante 3 años vivieron felices en esa casa. Pero un día, en el lote de al lado, comenzó la construcción de una clínica. Ellos empezaron con una construcción de 4 pisos. En 2012, la casa de Jason y Yasmín comenzó a presentar fuertes daños estructurales. Como pueden ver, la casa está inclinada aproximadamente de unos 8 a 10 grados hacia el lado derecho, alándola hacia la parte inferior de la misma, hacia la clínica La Ermita de Cartagena. En esta parte de la casa podemos observar cómo está el daño estructural de la columna madre de la casa. Estos escombros son producto de todo el desprendimiento que ha tenido la parte de molduras. Vamos hacia el segundo piso. Esta es la alcoba principal. Acá podemos ver las grietas y en esta zona es visible las grietas que se generaron por la fuerza que está ejerciendo la edificación de la clínica La Ermita. Este es el cuarto de mi hijo, de Sergio Andrés. Si nosotros podemos observar, este cuarto tiene un deterioro completo. Jason, al ver el riesgo que corría su familia, llamó a Joaquín Arturo Piñeros Castillo, representante legal de la constructora y de la clínica La Ermita. Dijeron que sí, pero que ellos arreglarían eso después. Entonces, en ese momento, como no me cumplieron palabra, tocamos puerta en la Personería Distrital de Cartagena, año 2012,
y también de Secretaría de Control Urbano y Planeación. Jason afirma que las autoridades tampoco hicieron nada y varias veces intentó comunicarse con los representantes legales de la constructora y de la clínica La Ermita. Pero estos hicieron caso omiso a eso. Durante 2 años vivieron una pesadilla dentro de su propia casa. ¿Qué pasó esa noche? Eso fue en la madrugada. 2:30 de la mañana. Sentimos el estruendo y nos levantamos, porque pareció como si hubiera estallado una bomba. Todos los muros, pedazos de muro, cosas que teníamos en los cuartos se vinieron al piso. ¿Qué sentías en ese momento cuando poco a poco tenían que vivir todos en un mismo sitio? Que se nos estaba yendo las cosas de las manos. En 2014, la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de Cartagena hizo una visita a la casa de la familia Acuña. Fernando Rubiano, director de esta oficina. La vivienda no solo es inhabitable, sino que es insalvable. Dentro de las recomendaciones que hizo la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres para las diferentes entidades que toman las decisiones en esto, es la demolición de esa casa. Según Jason y Yasmín, debido a la gravedad de los daños ocasionados por la construcción de la clínica, el 3 de julio de 2014, la alcaldía local ordenó el sellamiento de la obra. Jason presentó una tutela ante el Juzgado 11 Penal de Cartagena y este ente ordenó a la constructora Inversiones JJA y CIA SNC a pagar el arriendo de un apartamento a la familia Acuña. El 4 de agosto que nosotros ya nos fuimos de aquí para un edificio que se llama Plaza Caribe. ¿Qué ordenaron en esa tutela? ¿Les pagan el arriendo? Nos pagan solamente el arriendo. La Curaduría número 1 de Cartagena otorgó a esta constructora la licencia el 30 de septiembre de 2009, la cual deja claro un aislamiento lateral de 3.50 metros, pero al parecer esto no se respetó. Jorge Rocha, ingeniero estructuralista que atendió el caso. Pegarse a la casa vecina, ¿me entiendes? No aislarse, ¿me entiendes? Para evitar el rozamiento, porque si ellos se aíslan y tienen en cuenta la cimentación de esta casa pequeña, de la urbanización, han debido haber ellos hacer una pantalla que hubiera evitado de que al bajar el edificio arrastrara a la casa. Tras esta situación, la familia Acuña buscó a varios especialistas para que realizaran avalúos sobre la reconstrucción de la vivienda. Eduardo Cuesta, arquitecto. El presupuesto inicial que yo le había hecho al señor Jason fue un presupuesto de 783 millones de pesos. En donde yo le establecía y donde le daba una descripción del proyecto empezando desde cero. Después de este estudio, Jason y Yasmín presentaron 3 denuncias penales, 2 en 2014 y 1 en 2017, contra Joaquín Arturo Piñeros Castillo y Cidis Esperanza Donado Santiago, quien también es representante legal de la constructora y de la clínica La Ermita. Denunciamos a los dueños por el posible delito de daño en bien ajeno y de fraude a resolución judicial y de urbanización ilegal. Y ya la Fiscalía, eso está en la Fiscalía Seccional 15. Sin embargo, la familia Acuña buscó a Joaquín Arturo Piñeros Castillo y a Cidis Esperanza Donado Santiago, quienes les ofrecieron. Él hizo una oferta inicialmente que fue de 400 millones de pesos. Pero nuestra casa tiene 180 metros cuadrados. Acá es casa, ¿a dónde vamos a comprar nosotros con ese valor? No hubo acuerdo con los representantes legales de la constructora y de la clínica La Ermita, y desde entonces viven en un apartamento en arriendo. El dolor que siento es indescriptible. Jason y Yasmín iniciaron una demanda civil. Diego Mendoza, su abogado. Nosotros iniciamos en ese momento un proceso verbal 99-2014 que cursó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. El 11 de febrero de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena resolvió: condénase a la demandada Inversiones JJA CNC a pagar a los demandantes Jason Acuña Peinado y Yasmín Cortesero Martínez la suma de 420 millones de pesos por conceptos de daños materiales. No conceden perjuicios morales. A razón de eso es que yo presento la apelación
La contraparte también apela. Y el proceso pasó al Tribunal Superior de Cartagena y la decisión del tribunal los tomó por sorpresa. El 8 de febrero de 2021, el magistrado Carlos Mauricio García Barajas confirma la responsabilidad de los representantes legales de la construcción de la clínica La Ermita, pero ordenó a pagar 173 millones de pesos. El magistrado de todos los 8 dictámenes le da valor al que fue objetado por nosotros, que es el que dice que la solución es meramente arquitectónica, que fácilmente se puede hacer una pequeña inversión y con esa inversión recuperar la casa, pero eso es falso. El Tribunal Superior de Cartagena le otorgó validez a este dictamen, ya que consideró que era el único que cumplía con los criterios necesarios de la prueba pericial. Tomando en cuenta esta decisión, Jason y su familia presentaron un recurso de súplica y queja ante este tribunal. Aún están esperando una respuesta. No es justo actuar legalmente para que otras personas acaben de manera ilegal el sueño de uno. Tras esta decisión, Séptimo Día llegó a la clínica La Ermita. Joaquín Arturo Piñeros Castillo no se encontraba. El doctor Joaquín aquí no se encuentra en la ciudad. Pero sí su abogado Agustín Navia. Jason Acuña y su esposa Yasmín han presentado señalado que la construcción de inversiones JJ y CIA SNC afectó su inmueble. Y en esto somos responsables en indemnizar ese daño a esa persona que se vio afectada en su vivienda. Se tenían que respetar 3.50 metros en cuanto al aislamiento entre el inmueble y la construcción. ¿Por qué no se cumplió? Es que este es un predio institucional 2, con 2 frentes. Y me dicen que no hay normativa, entonces que nos vayamos a la circular número tal, o sea, que nos deja un vacío jurídico. Entonces, mira, la culpa más que todo no es de nosotros, sino es que no han actualizado el crecimiento urbanístico de la ciudad. El programa Séptimo Día tuvo acceso al documento expedido por el Curador 1 de Cartagena, en el que otorga la licencia de construcción el 30 de septiembre de 2009 y autoriza en su artículo 2, en el punto 11, aislamiento lateral de 3.50 metros. Inicialmente, mi apadrinado le propuso que se verificaran los daños estructurales de su vivienda. Él se ha negado siempre a que se hagan esos estudios y le hizo un ofrecimiento. Inicialmente, creo, si no estoy más seguro, de 600 millones por la vivienda, una vivienda que está evaluada comercialmente en 420 millones de pesos. Pero las pretensiones de ellos inicial son 1.200 millones. En segunda instancia, se da un fallo en el cual lo que ustedes deben responder a esta familia es de 173 millones. ¿Es justo para la reconstrucción de esta vivienda? Efectivamente, no es justo, si es lo que quiere saber. Pero si hace una mala acción judicial, se le representa en lo que es en el fallo. Lo que él contrata, lo que él enfoca su demanda es lo que le falla. Yo solo quiero que se haga justicia. Que las autoridades puedan ver que nosotros somos una familia que está luchando por lo que trabajó. El 23 de marzo de 2021, la inspección de la policía realizó otra visita al inmueble de la familia Acuña y ordenó el sellamiento del inmueble. En cuanto a este proceso penal, el 26 de enero de 2021, a los representantes legales de la constructora y la clínica se les imputó cargos por urbanización ilegal y daño en bien ajeno, y se está a la espera de audiencia de imputación para el delito de fraude a resolución judicial. Muchos colombianos, al igual que la familia Barrera,
Los Forero, los Pachón García y los Acuña se sienten desprotegidos al ver sus inmuebles afectados por construcciones aledañas. ¿Recuerdan a Yolanda Barrera y José Forero, las familias que se sienten afectadas por la construcción de un edificio en el barrio Santa Rosita en Bogotá? Séptimo Día llamó en varias ocasiones a los constructores S. Ingeniería SAS para saber cómo responde ante los señalamientos en su contra. Buenos días, don Enrique Cuadros. ¿Qué lo necesita? ¿Es usted don Enrique Cuadros? ¿Para qué? Jessica Mayera, periodista de Séptimo Día, ¿cómo le va? No soy interesado, no tengo nada que hablar con ustedes. Pero igual le pregunto, hay unos vecinos que aseguran que la construcción del edificio afectó sus inmuebles, ¿eso es cierto? Yo no puedo hablar del tema, señorita. Eso está, mire, eso está en juzgados. Está con qué? Con querella por perturbación. Ya hay resoluciones sobre el caso, ya hay órdenes de la alcaldía sobre el caso. ¿A ustedes les aprobaron una licencia para hacer una obra de 4 pisos? Porque hay 5 pisos en el edificio. ¿Tiene licencia? Aquí está la licencia. No. Número 15032051. Busque la otra licencia, hay más licencias. No, esta es la licencia por la Son cual... dos licencias. Séptimo Día consultó a la Curaduría 3 de Bogotá, quienes informaron a través de este documento la solicitud de licencia de construcción en las modalidades de obra nueva y demolición que culminó el 3 de octubre de 2014 y que el 16 de octubre del mismo año se solicita nuevamente la licencia de construcción que fue expedida para el 14 de abril de 2015, otorgada para la construcción de una edificación de 4 pisos habitables. ¿Por qué no respetaron las separaciones entre inmuebles y inmuebles? Eso ya es situación del constructor. Pero espere un momentico. ¿Pero usted no fue el constructor? No, yo no soy el constructor. ¿Usted no es el constructor? No, señora, yo no soy el constructor. El constructor es una empresa de ingenieros. ¿Esa Ingeniería SAS no pertenece a Nubia Estela, su esposa? No, pueda que pertenezca, pero no somos la empresa constructora. En el mismo documento entregado por la Curaduría 3 de Bogotá se puede apreciar que quien solicita la licencia es S. Ingeniería SAS y la señora Nubia Estela Roberto Umbarila, y que para el 6 de abril de 2017 se les autorizó el cambio de constructor. 3 años después de, al parecer, haber causado los daños en los inmuebles de Yolanda Barrera y José Forero. ¿Por qué no le responde a los dueños de los inmuebles que fueron afectados por la construcción del edificio? ¿Usted tiene las comunicaciones de los dueños? ¿Usted las tiene para asegurar de que...? Claro, tenemos entrevistas. ¿Verdad? Ellos aseguran. Ellos aseguran. Ustedes no les han respondido. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nada de eso es cierto. ¿Qué le responde a las personas? No, yo no tengo que... No necesito hablar con usted. ¿Qué le responde a ellos? No les respondo nada. Que vayan a la alcaldía. Sin respuestas. Así se siente Yolanda Barrera. Entonces es frustrante. José Forero, su esposa e hijos continúan en una casa que para ellos se ha convertido en una bomba de tiempo. Me gustaría que el señor respondiera rápido porque uno no sabe en qué momento puede llegar a caerse la casa y pues hasta llegaría todo. Y pues es triste. Si usted está padeciendo esta problemática con su inmueble, puede acercarse y presentar una querella en la inspección de policía de la alcaldía de su localidad o municipio. Y también puede iniciar un proceso judicial contra el constructor que esté afectando su inmueble. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Día. Andrea y Wilmer fueron víctimas de accidentes de tránsito. Solo recuerdo que iba por el aire y de ahí para adelante pues ya se me borró todo. Siniestros letales que les cambiaron la vida. Y pese a que los vehículos que provocaron los accidentes tenían seguro todo riesgo, hoy siguen sin ser indemnizados. Cuando uno va a comprar un seguro sí le muestran pajaritos de oro y yo me imagino cuánta gente realmente en este país
es engañada. Al momento de vender una póliza son muy ágiles, son muy eficientes, pero al momento de que se presenta el siniestro, tratan al máximo de evadir su responsabilidad. Ellos y sus familias se han enfrentado a prestigiosas aseguradoras en procesos judiciales que parecen eternos. Nos sentimos totalmente atropellados por la aseguradora. Incluso en ocasiones, el propio asegurado es quien enfrenta un drama similar. Entonces, ¿usted qué quiere? Que yo vaya, le busque al ladrón, se lo judicialice, se lo meta a la cárcel para que ustedes me puedan creer de que me robaron el carro. ¿Qué responderán los causantes de estos accidentes y sus aseguradoras? Soy Paola Rojas y el próximo domingo les contaré el drama que significa para muchos enfrentarse a una gran aseguradora en busca de una indemnización. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Si quiere revivir este capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.co o en el canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en la siguiente emisión de Séptimo Día.